Hola a todos, bienvenidos a Left, una vida exaltando a Dios. Es un gusto poder estar nuevamente aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios. Y para ello, ¿por qué no comenzamos con una oración para entregarle este tiempo al Señor? Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir, de poder escuchar tu palabra, de poder conocer acerca de ti, Padre. Yo te pido, Dios, que en esta oportunidad tú pongas en nosotros sabiduría, entendimiento para poder recibir tu palabra, para poder no solamente escucharla, sino entenderla, procesarla y que después, Padre eterno, la podamos poner también en práctica. Yo te pido, Padre, que quites toda distracción en este momento y que podamos estar plenamente concentrados en ti, en lo que es más importante, que es tu palabra. Te doy gracias, Padre, y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema anterior hablamos un poco acerca de algunos obstáculos que nosotros podemos enfrentar o bien encontrar de manera personal que evitan que nosotros podamos compartir el evangelio. ¿Sí? En este caso que podemos compartir el evangelio con las demás personas. Pero estos obstáculos que estábamos hablando la semana pasada son obstáculos que surgen de nosotros, ¿sí? Podríamos llamarlos que son obstáculos personales, obstáculos que están en nuestro corazón, que son cosas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos para no poder llevar el evangelio a otras personas. Entonces, y realmente es importante en esto de los obstáculos para evangelizar, hablar primeramente acerca de nosotros, porque si realmente nosotros tenemos ese obstáculo, jamás vamos a poder ir a compartir el mensaje, o no tendremos la intención ni el deseo de poderlo, de ir y compartirlo. Entonces, nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, y si encontramos que ciertamente hay cosas que nos están dice que son obstáculo para nosotros de compartir el evangelio, debemos orar a Dios, ¿sí? Para que Él nos otorgue la fortaleza, la voluntad y la libertad para poder llevar el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación, y rogar e implorar con fervor a las personas que se reconcilien con Dios. Tenemos que orar por nosotros para tener para que el Espíritu Santo ponga en nosotros el querer, así como la obra, para poderlo ejercer. Y una vez estos obstáculos sean abordados y superados, pues nosotros tendremos toda la intención, toda la gana, toda la pasión y el fervor de querer ir y evangelizar. Pero nos vamos a topar con obstáculos que vienen o aparecen en el lado del receptor, de la persona que va a recibir el mensaje. Es importante conocer estos obstáculos para evitar caer en decepción, evitar caer en frustración, en derrota, o incluso rendirnos ante la situación y dejar a un lado la labor o esta tarea de evangelizar y de compartir el mensaje. Más allá de evitar estos sentimientos, también es bueno conocer cuáles son estos obstáculos de los cuales nos podemos llegar a topar, para así cuando nosotros compartamos el mensaje estemos preparados para enfrentar esos obstáculos. Sí, dice que si surgen con una razón por la cual no seguir a Cristo, entonces nosotros les presentamos como, bueno, mira, considéralo bien, y abordamos ese tema de una manera mucho más profunda, una manera, tal vez diría yo, más estratégica, no haciendo o cambiando o distorsionando el evangelio, porque eso no es la idea cuando me refiero a que abordémoslo de una manera más estratégica, sino que abordémoslo con base a la palabra de Dios. Estemos preparados de que, ok, alguien, por ejemplo, me puede venir y rechazar el mensaje por esta situación. ¿Qué dice la palabra de Dios para como poder dar ese implorar de una manera más eficaz? ¿Sí? De decirle, mira, solo, ok, entiendo lo que me estás diciendo, pero déjame explicarte un poco más por qué
¿cómo te puedo responder a esa razón que tú me estás presentando para no aceptar el evangelio? Entonces, tenemos que conocer también esos obstáculos. Tenemos que conocer los personales, pero una vez conocidos los personales, tenemos que conocer los obstáculos de las siguientes personas. Entonces, vamos para empezar en el tema, vamos a empezar con Marcos capítulo 4, versículo 3 al 8, que dice lo siguiente: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. En este ejemplo de la parábola del sembrador, que es un texto que nos hemos basado mucho durante toda esta serie, aquí vamos a enfocarnos en las tierras que no fueron receptivas a la semilla. Y con ello vamos a empezar con la siembra, con la semilla que cayó en el camino. Que Marcos 4:15, a partir de este versículo, empezamos a ver que Jesús explica un poquito más qué significaba la parábola. Y para la semilla que había caído en el camino, Marcos 4:15 dice: y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y aquí vamos a entrar un poco más a cómo era en aquel entonces y en qué tipo de ejemplos se está basando Jesús para poder hablar acerca de esta parábola. Y dice: los campos en Israel no estaban cercados o amurallados. En lugar de cercas, había rutas que entrecruzaban los campos, haciendo bordes. Estas sendas se dejaban a propósito sin cultivar. Ya que el clima en Israel es árido y caliente, las rutas eran caminos apasionados, tanto duros como el pavimento para los pies de los que atravesaban. Si la semilla caía sobre esas sendas, las aves que seguían al sembrador descenderían rápidamente y la arrebatarían. La tierra compactada del camino representa el corazón duro en el que la semilla del evangelio no penetra, quedando en la superficie para ser comida para las aves. Esta clase de persona es la que simplemente no es receptiva, ¿sí? Entonces, los campos en Israel no estaban cercados o amurallados, ¿sí? No había algo como que separara, que hasta aquí llegó el límite de donde se puede sembrar. Al contrario, no habían cercas. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cuando salía el sembrador, ¿sí? Algunas de ellas caían en el camino, ¿sí? En las sendas. Y esas sendas a propósito se dejaban sin cultivar, ¿sí? Como dice aquí: ya que el clima en Israel es árido y caliente, las rutas eran caminos apasionados, tanto duros como el pavimento para los pies de los que los atravesaban. Si la semilla caía sobre esas sendas, las aves que seguían al sembrador descenderían rápidamente y la arrebatarían. Entonces, esta clase de persona, este ejemplo de la semilla que cae en el camino, es la persona que simplemente no es receptiva, ¿sí? En esta clase de tierra nosotros podemos encontrar a personas que tienen un rechazo, indiferencia o incluso incredulidad ante la palabra de Dios. Y rechazo en el aspecto de que rechazan por completo y plenamente a Dios. No quieren nada que ver con Dios. No quieren dedicarle un tiempo a Dios. No quieren darle una oportunidad a Dios. Simplemente lo rechazan, ¿sí? Y aquí podemos ver un ejemplo en Jeremías capítulo 6, versículo 10, que dice: a quienes hablaré y advertiré para que oigan. He aquí, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí, la palabra del Señor le es oprobio, no se deleitan en ella. Para estas personas que rechazan a Dios, Dios
simplemente no cala. ¿Sí? Este tipo de persona es la que rechaza totalmente a Dios, deliberadamente a Dios. Uno les quiere hablar acerca de Dios, como no, gracias. ¿Va? Ahí sí que podríamos poner el ejemplo tal vez de las personas, o en este caso los mormones o testigos de Jehová, que van tocando en puerta y no les abren, y les abren solo para cerrarle la puerta en la cara. ¿Va? Es un rechazo totalmente a Dios. ¿Sí? Es algo así como, mira, te quiero dar, no, gracias. No me interesa. No quiero nada que ver con Dios. Es un rechazo directo. ¿Sí? Podríamos ver en Romanos capítulo 3, versículo 11 al 12, que dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No buscan a Dios. ¿Sí? Se van por sus caminos y rechazan completamente a Dios. No quieren saber nada acerca de Dios. Entonces, esta persona, y si en dado caso, ahí sí que como dice aquí, esta clase de persona es la que simplemente no es receptiva. No recibe. Y si se nos diera la oportunidad de por respeto de la otra persona hacia nosotros, de, ok, háblame, ¿va? Siempre va a estar este bloqueo. ¿Sí? Es como, sí, ajá. No, mira, no gracias, ¿va? Siempre va a existir el rechazo. Entonces, el otro ejemplo que podemos encontrar es la indiferencia, ¿sí? En Jeremías capítulo 5, versículo 20 al 24, dice, anunciad esto en la casa de Jacob y proclamadlo en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿No me teméis? Declara el Señor. ¿No tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará? Aunque se agiten las olas, no prevalecerán. Aunque rujan, no pasarán sobre ella. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se han desviado y se han ido. Y no dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Este tipo de personas que muestran indiferencia realmente no es un rechazo como el anterior que te dice no quiero, ¿va? Inmediatamente es un rechazo directo. Es aquel que ni sí ni no. ¿Sí? Se han topado con este tipo de personas que es como sí y no. Uno a veces uno a veces dice, quisiera que me dijeras que no, que fueras claro, que fueras directo y me dijeras que no, o que me dijeras que sí. Pero esta persona escucha el mensaje y no produce nada. Es una indiferencia, ¿sí? Es preferible tener a alguien, de verdad, y esto es real. Incluso podemos ir al texto de Apocalipsis, donde dice, quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomito mi boca. Es preferible tener a alguien que nos rechace directamente, porque esta persona, la indiferencia, va a estar ahí, y nosotros le vamos a predicar, y le vamos a dedicar el tiempo, pero simplemente no va a tener un efecto en esta persona. Él es indiferente. Le es indiferente si escucha a Dios, así como si no escucha a Dios. Le es igual. No lo considera, en este caso, como no hay reacción alguna, pero por lo mismo, esta actitud no es buena tierra para el evangelio. ¿Sí? O sea, está ahí, te puede escuchar, te puede dedicar tiempo, pero no va a pasar nada. Porque la persona solamente no le importa, no le interesa. ¿Sí? No hay algo que no hay una disposición en él para venir y considerarlo, sino que es como, va. Como cuando alguien viene y de repente en el trabajo es como, mira, si no mejoras, realmente va a encontrar consecuencias, necesitamos mejorar el trabajo, y solamente no hay una reacción en esta persona. O sea, ya ni siquiera es como, voy a buscar hacerlo peor porque me enojaron con el regaño, o bien decir, no, voy a mejorar porque yo no quiero que me regañe más, sino que es como, lo que sea. Lo que sea. Si me voy al infierno, pues me voy al infierno. Si me voy al cielo, me voy al cielo. Lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta indiferencia no es buena tierra, porque ciertamente no va a producir el efecto que estamos buscando.
¿sí? Y ahí es donde viene Efesios capítulo 5, versículo 14, donde dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa persona está durmiendo literalmente. O sea, dice que parece persona zombie caminando por el camino, ¿sí? Y lo que nosotros, y para ese tipo de persona, lo que nosotros tenemos que orar para esa persona es que despierte, ¿sí? Que se levante entre los muertos para que así Cristo le alumbre. Eso es lo que debemos nosotros orar para esta persona, ¿sí? Porque si no, realmente no hay efecto. No hay efecto. Luego vamos en la incredulidad. Y en la incredulidad creo que todos, antes de conocer a Dios, vivíamos en la incredulidad. La diferencia entre alguien la incredulidad a la que nos estamos refiriendo aquí es la incredulidad que ya es por decisión, ¿sí? Es el incrédulo que decide simplemente no creer, cualquiera que sea su razón. Puede ser alguien, por ejemplo, ateo, que dice, no hay Dios, no existe Dios, no cree en Dios. Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Decide no creer en Dios. No le interesa, o sea, no es que no le interese, solamente es como, no creo. Le podemos presentar evidencias y es como, no creo. Y te va a traer otras evidencias para decir, esta es la razón por la cual yo no creo. No estamos hablando de que no sea posible convencer a esta persona de que la existencia de Dios, porque han habido muchos casos o muchos testimonios de personas que antes eran ateas y luego reconocieron las evidencias y se convirtieron al cristianismo y ahora siguen a Dios, pero antes de aceptar y reconocer la existencia de Dios, pudieron haber sacado tanto armamento para decir, no hay Dios. No existe Dios. Pero es alguien que está deliberadamente decidiendo decir, no hay Dios. En 1 Corintios capítulo 2:14 también dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede de Dios, del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En 1 Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Y esto es otra cuestión. Por ejemplo, ese tipo de incredulidad con esto, a veces, pensando un poco con respecto al mensaje del Evangelio, ciertamente es, si uno lo quiere escuchar, si uno lo quiere, por ejemplo, obviamente, como estábamos leyendo en el versículo anterior, de que esto se tiene que discernir espiritualmente, entonces se tiene que entender a través del Espíritu Santo. Pero si no estamos en el Espíritu Santo y nos tratamos de poner en los pies de esta persona, realmente que nos digan, mira, cree en Cristo Jesús que murió por todas tus maldades, por todo lo malo que has hecho, por lo malo que hiciste, por lo malo que harás y por lo malo que estás haciendo. Él murió por toda tu maldad. Solo cree en Él. Realmente es un mensaje como, es muy fácil para ser cierto. ¿Sí? Obviamente, como digo, ya con el Espíritu ya lo entendemos y es como, pues, definitivamente es verdadero. Pero para alguien de afuera es como, es que es demasiado simple. Por eso es aquí, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, porque solamente no cabe en ellos, así como, ¿cómo toda mi maldad va a ser solamente como perdonada en el hecho en que una persona haya muerto por mí? Una persona haya muerto. Y es como difícil para estas personas procesarlo, digerirlo. Y por eso dice que el mensaje de la cruz es una ridiculez. Pero es a través de la sabiduría de Dios que Dios dispuso que así fuera este mensaje. Es simple, créelo. Pero la incredulidad, por lo mismo que es tan simple, hay muchos que deciden no creerlo. Luego podemos pasar a Hechos 28, 23, 24, que dice, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas.
Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Pablo pasó todo el tiempo testificándoles, presentándoles toda la evidencia pues, con respecto al reino de Dios y la obra de Cristo, desde aquí partiendo desde la ley de Moisés y de los profetas y cómo todo esto apuntaba a Cristo Jesús. Unos se convencieron por lo que él decía, pero aquí dice que otros se negaron a creer. Y eso es lo que estamos hablando de la incredulidad. Son personas que se niegan a creer. Una cosa es no saber, como todos, como dije en su momento, cuando antes de conocer a Cristo, todos somos incrédulos, todos partimos de la incredulidad, pero existe la incredulidad donde la persona decide no creer. Y esta es también una tierra, pues obviamente no fértil, ¿verdad? Esta es una tierra no receptiva, porque es alguien que solamente va a decidir no creer. No rechaza porque, digamos, porque no quiere nada con Dios. Como porque aquí estamos viendo, por ejemplo, estas personas que fueron con Pablo, de que estaban dispuestos a escuchar, pero simplemente lo que escucharon fue como, no lo creo. No es que haya una indiferencia, sino que es una decisión de decir, ya te escuché, ya te di la oportunidad y solamente todo lo que me estás diciendo yo no lo creo. ¿Cuál sea su razón? Ellos sabrán. Pero no, ellos viven en la incredulidad. Luego tenemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, que dice, ante todo, sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y entre toda esta tierra que no es receptiva, me temo que hoy en día lo que va mucho en aumento son los burladores. Si ustedes se manejan en las redes sociales, es fácil ver ahora mucha burla hacia Dios, con cosas de Dios, con temas de Dios. Hay series que también hacen burlas con respecto a Dios. Hay películas también que hacen burla respecto a Dios. Y todo esto proviene de lo mismo, puede proceder. Viene después de un rechazo, viene después de una incredulidad, viene después de incluso una indiferencia, o sea, es como surge la burla, ¿sí? Y creo que lastimosamente este tal vez es uno que últimamente está surgiendo más, ¿sí? Porque así como se burlaron de Jesús, donde por ejemplo decían él de que por qué si era el Hijo de Dios él no se bajaba de la cruz, ¿verdad? Hay muchos también que se van a burlar de nosotros, es como, sí, le oran a Dios, mira, sí, pues Dios sanó a tu familia, sí, mira, tanto que le orabas a Dios por esto y nunca pasó nada, sí, mira, tanto le oras a Dios y no hay Dios, porque no tenés trabajo, ¿verdad? O no te salen tus planes, o se burlan. Pero estos mismos presentan un corazón de que no es una tierra, ¿sí? Receptiva. Luego pasemos a al siguiente ejemplo, a la siguiente tierra que mencionaba Jesús, que eran la siembra en pedregales. Y Marcos 4, 16, 17 dice, o Jesús explicaba un poco más esto de la siguiente forma. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Antes de que los agricultores sembraran sus campos, quitaban todas las piedras que podían, lo cual demandaba un gran esfuerzo. Algunos rabinos acostumbraban decir que cuando Dios decidió poner piedras en la tierra, echó la mayor parte de ellas en Israel. Así que debajo del alcance del arado había a menudo un manto rocoso de piedra caliza. A esto es lo que se refiere Jesús aquí. Cuando la semilla caía sobre esta clase de tierra, se asentaba en él, enriquecedor y suave terreno labrado por el arado. Al encontrar agua, la semilla se desarrollaría, comenzaría a echar raíces y abrirse camino hacia la superficie. Pero debido a que pronto habrían de encontrarse con el lecho rocoso, las jóvenes raíces no podrían dar firmeza a la planta.
La planta procesaría rápidamente los nutrientes que encontrara en la tierra, con lo cual se desarrollaría sin problema. Sin embargo, al empezar a recibir la luz del sol, requería más humedad. Pero como las raíces no podían penetrar en el lecho rocoso para conseguir sus nutrientes, la frágil planta terminaría secándose bajo los rayos del sol. Este tipo de piedras son de semilla, o este tipo de tierra habla de aquellas personas donde vale la pena mencionar, tal vez sí recibieron el evangelio, ¿sí? O lo más probable, tal vez no, recibieron el evangelio, pero fue más a base de una emoción. Fue a base como cuando alguien empieza algo nuevo y es como todo lo que piensa, todo lo que hay en su mente, es como esto y esto, pero es la fase como digamos, del enamoramiento, la fase del romance, ¿sí? De que todo es bonito, todo es perfecto, todo es maravilloso, pero cuando viene como que el golpe de realidad, como cuando, como tal vez un golpe que te dice, esto, abramos los ojos un poco porque esto es lo real. Este tipo de personas en ese momento es la que no da fruto, es la que desahoga, porque se dan cuenta de que realmente seguir a Dios es un poco más complicado, o no, es un poco más exigente, requiere un mayor compromiso, requiere un esfuerzo, requiere morir, que nosotros muramos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a todo aquello con el fin de glorificar a Dios. Entonces esas personas, cuando se dan cuenta de esta realidad, deciden o apartarse o bien vivir, ahí sí que vivir el cristianismo según sus reglas, ¿no? No, esto sí, pero esto no. ¿Va? Esto sí lo recibo, esto no lo recibo. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver un ejemplo en Marcos 10, versículo 17 al 22, que dice: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Aquí estamos viendo esto, ¿sí? De que el joven rico venía con la idea de que, sí, yo estoy haciendo todo bien, todo está excelente, todo está perfecto, y es como: Señor, mira, una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, cuando Jesús le dice: tienes que hacer esto, A, B, C, D, E, F, viene el joven rico y dice: excelente, yo todo eso lo hago. Pero y este era el proceso del enamoramiento, pero cuando Jesús le dice como: ok, no tener los ojos abiertos a la exigencia real, ¿no? Y era así como: bueno, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. En ese momento, lo que Jesús le estaba exponiendo es como: mira, tenés un Dios antes que a mí mismo, incluso, que son tus riquezas. Vivís por tus riquezas. Soñás con tus riquezas, ¿no? Así que si no tenés tus riquezas, morís por tus riquezas. Y en este caso, eso fue justamente lo que pasó. Jesús le abre los ojos de la realidad. Es como: hay un costo, ¿sí? O sea, no es tan, lo que tenés en tu mente de que es tan fácil como contar al 1, 2, 3, al contrario. Aquí te quiero decir que hay algo que tenés que cambiar, que hay algo que tenés que dejar o abandonar con el fin de seguirme a mí. Y es que dejé tus riquezas. Pero en ese momento, él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Cuando pega el golpe la realidad, mucha gente se aparta.
Incluso puede ser de que tal vez estamos ahí sí que evangelizando y enseñándole y llegamos, por ejemplo, a la santificación. La santificación es un golpe de realidad. Porque significa de que no solo es creer, no solo es decir, ay sí Señor, yo creo en ti por tu obra, gracias Dios Padre. Sino que es como, ahora tenés que renovar, ahora tenés que cambiar tu forma de vivir, ahora tenés que dar un giro, tenés que hacer muchas cosas, muchos cambios en tu vida. Y ese es el golpe de realidad. Y hay muchos es donde dicen, no, gracias. Y se apartan. Podemos ir a Mateo 8, versículo 18 al 22, donde dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tal vez sería bueno poner como la primera persona que se le acercó, o el escriba que se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta persona está como, Señor, es tan maravillosa tu enseñanza y todo lo que estás hablando, que yo estoy dispuesto a seguirte a ti a donde quiera que tú vayas. Yo estoy dispuesto a seguirte. Pero Jesús le dice, mira, es más difícil que solo venir y decirme que me vas a seguir a donde quiera que vaya, porque la zorra tiene, ahí sí su madriguera y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. O sea, es como, si me vas a seguir, solo quiero que sepas que no hay una casita a la cual todos podamos regresar y acostarnos ahí en una cama cómoda. No hay donde, posiblemente en el campo. O sea, Jesús durmió en la barca, por ejemplo. Eso nos tiene que decir mucho de este ejemplo de lo que estaba diciendo aquí Jesús. Y luego vino a la otra persona y fue como, yo también te quiero seguir, pero antes de que te siga, solo déjame hacer esto primero. Pero Jesús le contesta como, no, o sea, es que yo tengo que ser primero. Y ese es el golpe de realidad. Y cuando muchas personas reciben este golpe de realidad, de que hay un requisito de compromiso, de sacrificio, ahí es donde mucha gente se decide dar la vuelta y mejor me hago loco, ya no sigo en esto. Luego podemos ir a Lucas 14, versículo 25 al 30, que dice, grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijas, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y aquí este ejemplo de Jesús es como, miren, evalúen si ustedes están dispuestos a seguirme. Porque muy bonito todo, qué bueno que te gustan mis enseñanzas, qué bueno que te gustan mis milagros, qué bueno que te gustan las señales, los prodigios, qué bueno que te gusta todo esto de la comunidad cristiana, qué excelente, qué perfecto. Pero hay un compromiso, ¿no? ¿Sí? Hay un sacrificio. Hay que morir a nosotros mismos cada día. Hay que cambiar nuestra vida. Vamos a perder mucho en el camino. Ahí sí que tantas cosas que pueden ocurrir, que es el golpe de realidad. Y eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, el que no está dispuesto a cargar su cruz, ¿sí? No puede ser mi discípulo. O sea, no, simplemente no puede. Y hay mucha gente que, como estamos hablando, lo reciben con emoción, alegría, gozo, pero cuando viene el golpe de realidad de lo que realmente significa una vida cristiana, muchos o la adaptan a sus deseos, a sus pasiones, como que esto sí, como que esto no, y aquí voy aplicando esto, con que yo a esto estoy bien, aquí no voy a poner mucho coco, pero a esto, todo esto sí. Esto me conviene incluso, esto me es fácil para mí. Pero hay otros que simplemente no lo harán. Y esos son obstáculos. Obstáculos de gente no comprometida. Obstáculos de gente no dispuesta a hacer el sacrificio. Entonces, si bien esta puede parecer producir un efecto en la persona, al tiempo nos daremos cuenta que no, ese efecto fue emoción.
Ese efecto fue una etapa de romanticismo, de romance. Pero cuando ya pasó ese efecto, es como, esto ya no me gustó. Luego hablemos de la tierra, o mejor dicho, la semilla que cayó en los espinos. Marcos 4, 18 y 19, Jesús explicaba, diciendo, otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño en las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Dice, esta tierra es engañosa. Ha sido arado y da la apariencia de estar fértil, pero debajo de la superficie acecha una red de raíces silvestres capaces de producir una plaga de cizaña. Cuando la buena semilla se ve forzada a competir por vivir contra cardos y espinos, los cultivos del agricultor terminarán ahogándose. Las malas hierbas roban la humedad de la semilla y le impiden recibir la luz del sol. Como consecuencia, la buena semilla muere. La palabra que Jesús usa para espinos es el término griego acanta, que es una clase particular de mala hierba espinosa común en el Oriente Medio y que se encuentra con frecuencia en terrenos cultivados. Esta tierra describe a una persona vacilante. Cuando el corazón de alguien está cautivo por las cosas del mundo, su arrepentimiento sobre el pecado no es genuino. Su corazón está dividido entre los placeres terrenales y temporales y las realidades celestiales y eternas, pero estas cosas se excluyen mutuamente. En otras palabras, un par de temas atrás hablamos de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios y cómo estas parecieran contradecirse, pero al final ambas trabajan juntas, existen y ahí sí que van avanzando van avanzando conjuntamente. Aquí lo que está diciendo es de que yo no puedo enfocarme en las cosas del mundo y enfocarme en las cosas del cielo. Aquí simplemente, aquí sí no cala. Aquí hay choque. Aquí sí es como, si yo me enfoco en las cosas del mundo, yo no me enfoco en las cosas del espíritu. Si yo me enfoco en las cosas del espíritu, yo no me enfoco en las cosas del mundo. Pero no puedo estar así, me enfoco en las cosas del mundo y me enfoco en las cosas del espíritu. Porque luego, ahí hay otro ejemplo o otra parábola donde decía Jesús, nadie puede servir a dos señores, porque servirá a uno más que el otro. La persona se puede engañar a sí mismo diciendo, sí, estoy siendo espiritual y también me estoy teniendo mis gustos mundanos. Pero solamente en su cabeza eso está funcionando de esa forma. Es un 50-50. Son 50-50. No. Va a ser más mundanalidad o va a ser más espiritual. Pero no va a ser un 50-50. Y hay tantos textos en la Biblia que nos dicen es que no son compatibles. No compaginan. No pueden ir agarrados de la mano. No van. ¿Sí? Es uno o es el otro. Entonces, estas personas están enfocadas en el mundo. Buscan las cosas del mundo, los placeres del mundo, las cosas que el mundo da. Reciben la semilla, ahí sí que están en la etapa del romance, pero están más inclinados también a las cosas del mundo. Están más ahí sí que, no, es que si acepto a Cristo, de repente voy a perder mis amistades. Amistades que están en el mundo. Ya no me van a invitar a fiestas, ya no va a pasar esto o lo otro. Entonces Mateo 6, 19 al 21 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Ahí estará también tu corazón. Ya luego dice Mateo 6, 25, 33. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo,
no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es Dios diciendo como, no hay que enfocarnos tanto en el mundo. Tenemos que enfocarnos más en las cosas del reino, en su justicia. Luego vamos a Colosenses 3:1-2. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en Mateo 16:26 dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Todos estos puntos donde mostramos la importancia de que no tenemos que estar amoldados al mundo. Es más, hemos salido ya del mundo y estamos ahora partícipes del reino de Dios, por lo cual nuestro enfoque tiene que ser todo aquello que es espiritual. No estoy diciendo que tampoco ahora caigamos en esa parte donde no tengo nada que ver con el mundo y el mundo que se vaya a la perdición y no tendré participación alguna en ello. Ahí dice que al final del día permanecemos en el mundo, pero no participamos de las cosas del mundo. Pero estas personas buscan y desean y anhelan continuar participando en las cosas del mundo. Entonces, un poco similar al anterior es de que empiezan bien, pero se terminan desviando. Se termina desviando en un deseo por éxito, en las cosas, así como diría Salomón, en las vanidades. Se enfocan en las vanidades. Le dan prioridad a las vanidades. Buscan a Dios como un medio para alcanzar sus vanidades, sus deseos, sus anhelos. No que esté mal, pero ya no es Dios el fin, sino Dios es el medio. Y ahí hay un problema. ¿Sí? Entonces, el fruto en cierto punto no fructificará. Y ahorita tal vez saliéndonos un poco de estas tres tierras de donde estábamos hablando de la parábola, podríamos agregar dos componentes más. Una sería, por ponerle esta forma, por ponerle este nombre, la seguridad carnal. Que esta seguridad carnal, cuando alguien viene y se le presenta el evangelio a alguien, esta persona va a decir, yo estoy bien, tengo un buen hogar, tengo un buen trabajo, tengo buenos ingresos, tengo una vida tranquila, no necesito de Dios. No lo necesito, estoy tranquilo en este momento. Tengo paz, tranquilidad, salud, una familia alegre, hijos exitosos, una empresa que funciona bien. No necesito a Dios. ¿Sí? Estoy seguro en mi ambiente. ¿Sí? En lo que tengo aquí, mientras yo estoy aquí en la tierra, con lo que yo tengo estoy seguro. No tengo necesidad, no tengo temor, no tengo preocupaciones, estoy bien. Y aquí, por ejemplo, ese es un problema, porque mucha gente piensa que Dios es para las preocupaciones, que Dios es para cuando no hay salud, que Dios es para cuando no hay problemas, que Dios es para lo malo. Y por supuesto, Dios está ahí para lo malo, pero que nosotros estemos bien no significa que no se necesite a Dios. Porque más allá de todo si nosotros estamos teniendo una vida tranquila, gloria a Dios. Qué bueno que hay salud, qué bueno que hay trabajo, qué bueno que hay alimento, qué bueno que hay buenos hijos, qué bueno, qué alegre. Gloria a Dios. Pero no solo por tener eso significa que nosotros no necesitemos a Dios. Porque sabemos que más allá de eso, detrás de todo ese fondo, hay algo. Una enfermedad que se llama pecado que habita en todos de nosotros. Entonces esa persona se siente cómoda en su ambiente y piensa en su mente, no necesito a Dios, porque los que necesitan a Dios tienen que estar en una mala situación. Para eso Dios está, para sacarnos de los clavos. Pero como yo no tengo clavos, no necesito a Dios. ¿Sí? Entonces, ese es un obstáculo. Y aquí, por ejemplo,
podríamos llegar a Marcos 10, 23, 25, donde dice: Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Y por qué ponía el ejemplo del rico? Porque el rico tenía seguridad, carnal. El rico sentía en su mente: no tengo necesidad de Dios. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos mencionar otro versículo, Filipenses 3, 1, 6, diciendo: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y este era Pablo. Pablo estaba diciendo: miren, mi confianza en la carne como tal, yo tengo razones para poder confiar en ella, porque prácticamente yo era una buena persona. O sea, yo cumplía lo que se me pedía, ¿sí? Como dice aquí, era, en primer lugar, linaje de Israel. Era también de la tribu de Benjamín, era hebreo, ¿sí? En cuanto a la ley, también era fariseo. O sea, era como todo esto que yo puedo decir como comodidad y decir: no, Dios está bien conmigo, o yo estoy bien con Dios, o yo estoy tranquilo y no necesito a Dios. Pablo dice: como yo lo tengo todo. Incluso, no lo menciona aquí, pero Pablo incluso era hasta romano, tenía esa ciudadanía romana. Y eso lo sabemos porque viene un momento donde él pide hablar con el César, si no me falla la memoria. Entonces, él también era romano. Entonces era así como, y en aquel entonces, ser romano, pero en un pueblo de Israel era como: a estos no hay ni que tocarlos, porque si nos metemos con un romano, estamos condenados automáticamente, ¿verdad? Pero Pablo decía: tengo todo esto, ¿sí? Tengo razones para tener mi seguridad carnal. Más Pablo, más adelante, dice: todo esto lo tomo como basura, por el conocimiento, con el fin de tener conocimiento de Cristo Jesús, o de conocer y servir a mi Señor Cristo Jesús. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Y luego, Apocalipsis 3, 17, 18 ya es algo un poco más severo, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifiesta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Obviamente muchas de estas advertencias es como siempre a los ricos, pero no solamente los ricos son los que entran. Obviamente con ellos es como la seguridad carnal. Entonces, luego pasemos a la justicia propia del hombre. Y aquí vamos terminando. Lucas 18, 9, 14 dice: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces, hay muchos que se consideran justos y correctos, que no hacen mal a nadie y que por eso están bien con Dios. Y por lo cual no necesitan tampoco como meterse más con Dios, porque es como: mira, yo no mato a nadie, yo no mato ni una cucaracha, o sea, yo no tomo, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, es como, estoy bien, ¿va? Ahí sí que muchas gracias por compartirme el evangelio, que ya tengo el conocimiento de ello,
Pero hay que estoy bien con Dios. Lo que vos me has dicho, pues es contrario. O sea, en vez de que le haya calado, por ejemplo, el tema del pecado, decirle, mira, es que hay más, ¿va? Es como, no, mira, son más cosas buenas que las que hago malas, ¿va? Entonces, ahí cuando llegue el día, Dios verá eso y me recompensará y tendré la justicia del hombre. Y estos obstáculos, ¿sí?, muestran que el verdadero evangelio ofrece lo que es incongruente para el deseo de los humanos. ¿Sí? Es normal que pecadores esperen con ilusión mejores cosas para ellos mismos, ¿verdad? O sea, obviamente, ¿quién no quiere salud? ¿Quién no quiere riqueza? ¿Quién no quiere éxito? ¿Quién no quiere superación personal? ¿Quién no? ¿Sí? Pero el evangelio nunca ofrece lo que el corazón no comprometido o bien impuro quiere. El evangelio no te ofrece eso. El evangelio no te ofrece lo que la gente quiere escuchar. Al contrario, te ofrece totalmente lo opuesto. Lo que te dice es morir a vos mismo. Ahora, el falso maestro sí te va a decir cosas que quieres escuchar, ¿sí? Para que así se pueda concebir una respuesta positiva de las personas. Es que no quiero dejar las cosas del mundo. Sí, mira, fíjate que, o sea, mira, pues, obviamente adorás a Dios, vas a la iglesia, lees la palabra, orás, ayunás, pero pues puedes estar tranquilo con las maras, o sea, no hay problema si vos vas a un bar, no hay problema si vos vas, así que te embriagas de vez en cuando, no hay problema, ¿no? O sea, pero mira, pero busca a Dios, y con que busques a Dios, estás bien. Hablan las cosas que quieren oír las personas. Jonathan Edwards decía lo siguiente: la evangelización debería de dirigirse a influir en las emociones, la evangelización debería de dirigirse a influir en las emociones o manipular la voluntad, porque esas cosas la evangelización no debería de dirigirse a influir en las emociones o manipular la voluntad, porque esas cosas no son solo fáciles de alcanzar, sino que son señales seguras de una falsa conversión. Más bien, una vida santa es la señal principal de la gracia. Una vida santa fluye de un corazón santo, el cual produce afectos santos dirigidos por el santo. Esto es posible cuando la mente del pecador es persuadida a ver su pecado tal como es y al evangelio como su única solución. Si nosotros queremos que nuestro esfuerzo sea efectivo, oremos a Dios, para que Él nos dé la sabiduría para poder derribar toda fortaleza que se nos presente cuando evangelizamos. Toda contrariedad, todo obstáculo en la persona del recipiente, nosotros tenemos que orar a Dios para tener esa sabiduría, porque cuando alguien te diga, y aquí es donde viene mucho también incluso la preparación, porque si alguien te dice no hay Dios, nosotros sacar nuestras evidencias y decir si hay un Dios. Cuando alguien, por ejemplo, te dice, no, yo estoy bien, ahí sí que hablarle con una mejor sabiduría o de una mejor manera con respecto al pecado. O sea, y es esta razón por la cual es tan importante conocer estos obstáculos. Porque entonces nosotros podemos decir, ok, me puedo topar con A, B, C y D. Si me topo con A, ¿cómo puedo yo abocar esta situación? ¿Cómo puedo yo tratar esta situación? Ok, si me topo con B, ¿cómo puedo yo tratar esta situación? Si me topo con C, ¿cómo puedo yo tratar esta situación? Nos vamos preparando, ¿sí? Nos vamos preparando, identificando y sabiendo cuáles son los obstáculos con los cuales nos podemos enfrentar. Y delante de Dios oramos por esos, para cuando nosotros estemos delante de esos obstáculos, podamos tener la sabiduría para poder tratarlos de la mejor manera y así fervientemente implorarle a esta persona que se reconcilie con Dios. La oración es nuestro medio más efectivo en esto. De que nosotros predicando con la palabra verdadera, sin diluirlo, sin cambiarlo, sin trastornarlo, pueda producir el efecto por el cual está siendo enviado. Pero saber los obstáculos que nos podemos enfrentar nos facilitará un poco más el trabajo. ¿Por qué? Porque nos preparamos de antemano. Ya no es como que vamos a ciegas a un campo de batalla, sino que ya conocemos un poco el campo de batalla. Ya sabemos como que
puede pasar esto acá, puede pasar esto allá, puede pasar esto, pero cualquiera que surja, ya estoy preparado para cómo tratar con esa situación. Y si al final del día nosotros tratamos con la persona, les hablamos con la verdad y aún así no quieren aceptar, no quisieron aceptar. No sea que nosotros, por querer que la persona acepte, diluyamos el evangelio diciéndole cosas como las que él quiere escuchar. Porque entonces el efecto que va a tener la persona no va a producir la salvación verdadera, que es lo que nosotros queremos que ellos alcancen. Van a alcanzar, van a ser emoción, va a ser romanticismo, pero más adelante se van a topar con la verdad. Y ahí en ese momento, aquello que pensamos que habíamos hecho bien, nos daremos cuenta que no tuvo efecto. Según Corintios 10, 3, 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos donde nos encontramos y le oramos a Dios de que Él nos ayude a prepararnos para enfrentar estos obstáculos? Que sea Él el que nos ayude para cuando nosotros nos topemos con estas situaciones podamos tener el acercamiento correcto, la sabiduría de parte de Dios para poderlas tratar. Y en ese momento entregarle la situación a las manos de Dios. De que si la palabra cumpla el propósito por el cual está siendo enviada, que es salvar esa alma. Pero si la persona simplemente decide no hacerlo, no creerlo, por las varias razones que estamos acá, es como dijo Jesús: nos apartamos de ahí, sacudimos nuestras sandalias, como dijo Jesús, y solo nos vamos de ahí y vamos a otro lado. No, tampoco nos quedémonos en un lugar donde no va a haber fruto. No perdamos el tiempo ahí, porque mientras estamos perdiendo el tiempo ahí, de repente hay otro lugar donde sí podría tener fruto. Entonces, aboguemos, seamos fervientes, imploremos, roguemos que se reconcilien con Dios, pero si solamente no lo aceptan, continuamos nuestro camino. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar de tu palabra, de conocer más acerca de ti. Yo te pido, Dios, que nos ayudes, que nos guardes, que nos cuides, que, Padre eterno, tú puedas derramar de tu sabiduría en nuestros corazones para cuando nos enfrentemos ante estos obstáculos, nosotros podamos tener las palabras correctas y a través de tu verdad para poder así implorar, rogar y a estas personas que se reconcilien contigo. Fervientemente nosotros implorarles, rogarles, pedirles humildemente, Dios, de que se reconcilien contigo. De que este mensaje que estamos compartiendo con ellos no es un mensaje cualquiera, sino es un mensaje de salvación. Es un mensaje que cambia la vida totalmente. Pero sabemos, Dios, de que eres tú el que provee la salvación. Solo así que yo te pido, Señor, que nosotros vamos a ser buenos obreros en ser fervientes y pelear hasta lo último para poder ganar almas para tu reino. Pero que al final la salvación está en ti, Señor. La salvación la obra de salvación está en ti. Pero que nosotros podamos luchar hasta el final para, por si en dado caso encontramos obstáculo, podamos derribar esa fortaleza y así esta persona pueda aceptar a Cristo, pueda aceptarte a ti y formar parte de tu familia, Dios. Yo te doy gracias, Padre, y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.